Capítulo 6. Ten cuidado. ¿Cómo viajaste tan lejos en tan poco tiempo? Preguntó Emily. Hacía apenas 2 días que habían regresado al pasado. Emily pensó que todos necesitarían un tiempo para reconectar con sus antiguas vidas antes de actuar, por lo que no pudo evitar asombrarse de que Eleanor hubiera cruzado el continente solo para contactarla. No habría venido tan pronto, ya que tengo varios preparativos pendientes, dijo Eleanor tras dejar la taza sobre el plato. Sin embargo, al recordarlo, supe que tomarías medidas sin decírselo a nadie. Con una mirada severa, la adolescente de cabello violeta añadió, me refiero a Richard. Planeabas hacer algo al respecto, ¿verdad? Una mueca empañó el rostro angelical de Emily. Voy a romper el compromiso. Le advertiré que se aleje de mí y de nosotras definitivamente. Su aura pareció cobrar vida propia al mencionar el nombre. Eleanor odiaba a Richard con una pasión ardiente, pero de entre las 4 amantes de Isen, Emily era quien le guardaba el mayor rencor. Sin embargo, por mucho que Eleanor quisiera probar sus antiguos hechizos de tortura en él, sabía que no era el momento. Emily, quiero preguntarte algo. Eleanor tomó la mano de la rubia y bajó el tono de voz, ¿has visto a Richard antes, aparte de las reuniones familiares? Me refiero a antes de ingresar a la academia. Emily frunció el ceño, reflexionando profundamente. Habían pasado 7 años desde su ingreso original a la academia, y le costaba recordar detalles tan lejanos. Sin embargo, no encontraba ninguna ocasión en la que se hubieran visto por iniciativa propia. Siempre había tenido una mala impresión de él, detestaba cómo trataba a sus sirvientes y cómo alardeaba de su linaje. Los rumores sobre sus visitas a burdeles solo aumentaban su asco. En el pasado, nunca lo veía a menos que su padre se lo ordenara. No. No lo he hecho. ¿Pero qué importa? Ambos sabemos que es un obstáculo que dañará a Isen por sus retorcidas razones. Exactamente. Son esas retorcidas razones las que intento discernir, respondió Eleanor. ¿Qué intentas encontrar? Preguntó Emily molesta. Richard es un capullo egocéntrico y arrogante que no conoce la empatía. ¿Estás segura de eso? Emily se puso de pie de un salto. ¿Qué te pasa? ¿Se te han caído trozos de cerebro durante el viaje en el tiempo? Eleanor no se irritó. Simplemente tomó una galleta y la masticó con calma. Emily refunfuñó, así no era como imaginaba su reencuentro. Una vez que Eleanor terminó, preguntó con seriedad. Si te has calmado, intenta recordar cómo murió Richard. Emily suspiró exasperada. Siempre Richard. Cuando Richard se dio cuenta de que había derrotado a Isen, sintió un vacío inesperado. Sin un propósito, en un momento de lucidez retorcida, lo terminó todo arrancándose la cabeza. Emily nunca olvidaría aquel día en que lloró desconsoladamente sobre el cuerpo quemado y destrozado de Isen. A diferencia de él, que venía de un origen humilde, Richard había recibido todo para ser un guerrero fuerte. Aquella derrota solo sirvió para que Isen entrenara el doble después, pero esta vez, Emily encontraría otra forma de motivarlo sin que saliera herido. Eleanor se pellizcó el puente de la nariz y dijo algo que sabía que a Emily no le gustaría, Lily. Sé que sonará irreal, pero hay una razón definitiva para su muerte. No se suicidó solo por estar trastornado. Emily guardó silencio. Eleanor era el cerebro del equipo, si tenía algo que decir antes de su reunión con Richard, era crucial. Yo estaba allí cuando estalló la pelea, continuó Eleanor apretando su mano. Observé cuando Richard murió. Como en ese momento yo no tenía una relación con Isen, pude ver la situación de forma imparcial. ¿Sabes qué vi en los ojos de Richard cuando te vio llorar por Isen? Emily quiso taparse los oídos, pero Eleanor fue cruelmente honesta, Richard estaba desconsolado, Lily. Él, se dio cuenta de que la persona que amaba nunca lo amaría. Verte en brazos de Isen lo convirtió en un monstruo, y verte llorar por él lo destrozó por completo. Por eso, Emily, tienes que tener mucho cuidado mañana. Y mierda. Gritar a todo pulmón no servía de nada, pero Richard no encontraba otra salida.
¿Quién iba a saber que intentar acceder a la magia de su linaje incendiaría toda la arena de entrenamiento? Conectar con el éter, rastrear su flujo y dejar que el mundo arda. Ese era su mantra, pero nunca imaginó que se haría realidad tan literalmente. Intentaba encontrar una vía de escape antes de caer inconsciente, pero las llamas rojas lo perseguían. Parecía que estaban jugando a la pelota con él. ¿Mierda? ¿Voy a morir otra vez? Richard estaba en medio del gimnasio, rodeado por una inundación de fuego feroz con un calor capaz de calcinar un pueblo entero. Lo que el pelirrojo no notó fue que, a pesar del infierno, no tenía ni una sola quemadura. De repente, el viento creó una brecha recta que conectó a Richard con una figura conocida. Bellarine estaba allí, con los ojos abiertos por la sorpresa. Richard corrió hacia ella y, poseído por un impulso de su alma antigua, la abrazó con fuerza. «Oh, Dios, gracias por venir». Bella le devolvió el abrazo, atónita. Detrás de ella, los sirvientes magos estaban paralizados, hasta que ella llegó, las llamas no se habían movido. Solo la duquesa comprendía la magnitud de lo que estaba viendo. «Richie, ¿cuándo hiciste esto?» Capítulo 7. ¿Sospechas? En su oficina, la duquesa de cabello carmesí trabajaba con el ceño fruncido, un gesto que, aunque severo, no lograba opacar su belleza. Ser duquesa no solo le otorgaba el privilegio de ejercer autoridad, también conllevaba responsabilidades que, en ese momento, le resultaban tediosas. Su mente estaba en otro lugar. Esta gente podría ser un poco problemática. Bella revisaba la lista de estudiantes que se matricularían este año en la misma academia que su amado hijo. Como madre, su prioridad era la seguridad de Richie. Aquellos que representaran una mínima amenaza para su tranquilidad debían ser eliminados. Su hijo merecía lo mejor y ella se aseguraría de que así fuera. Toc, toc, toc. Al oír los 3 golpes, un tic nervioso apareció en su frente. Cerró el expediente y ordenó: «Pase». La doncella personal de Richard entró corriendo, con el rostro pálido y desencajado. «Más señora, el joven amo, fuego». La criada enmudeció al instante al sentir el aura abrumadora que emanó de la duquesa. En un parpadeo, la figura de Bellarine pasó como un borrón junto a ella. Recordó que su hijo estaba entrenando en la pista cubierta y corrió hacia allí. Al llegar, sus ojos se abrieron de par en par. Las llamas brotaban del gimnasio, rugiendo por encima del techo del edificio. Todo el lugar estaba envuelto en un abrazo ardiente. Su gracia. Hemos intentado apagarlo, pero ignoró los gritos de los sirvientes y avanzó hacia el infierno. Antes de entrar, sentenció en voz baja: «Recen para que no le haya pasado nada a Richie, o la muerte será su única misericordia». El equipo de extinción tembló. La presión que ejercía la presencia de Bellarine era casi física, haciendo que sus manos flaquearan y sus rostros se volvieran blancos como fantasmas. Bellarine se detuvo frente a las puertas. Podía sentirlo, el flujo del fuego y su deseo de ser dominado. Estas llamas tenían un amo, pero ese amo aún no estaba listo para su responsabilidad. Sin necesidad de cánticos, movió su mano y cortó el fuego, creando un camino hacia la única persona que sentía dentro. Su corazón se llenó de calidez al ver a su hijo ileso, y sintió un inmenso alivio cuando él corrió a refugiarse en sus brazos. «Oh, Dios, gracias por venir», susurró Richard. Bella lo rodeó con ternura, dándole palmaditas en la espalda. «Está bien, mamá siempre te salvará». Aunque estaba impactada por el despertar de las llamas ancestrales en su hijo, se regocijó internamente de que Richie volviera a depender de ella. Tras el incidente, Richard fue llevado a su habitación. No recordaba exactamente cómo sucedió, pero al intentar potenciar su espada de madera con éter, todo comenzó a arder. Aunque no sufrió quemaduras, la experiencia fue traumática. ¿Te sientes mejor?, preguntó su madre, retirándole el vaso de agua. ¿Se apagó el fuego?, preguntó Richard. Bella sonrió y negó levemente. No te preocupes por eso. Descansa y no te muevas mucho. El sanador dice que estás bien, pero podría haber lesiones internas. Richard sintió que ella le ocultaba algo.
La reacción de su madre ante el fuego había sido demasiado inquietante. Un incendio normal no debería haber sorprendido tanto a una mujer de su calibre. Olvídalo, lo pensaré más tarde. Richard se tendió en la cama y se cubrió los ojos con el brazo. Bella le acarició el cabello antes de salir. Al cerrar la puerta, su sonrisa desapareció. Hay que eliminar a algunos incompetentes, murmuró para sí misma. En su vida pasada, tras el funeral de sus padres, Richard permaneció frente a las tumbas mucho después de que todos se fueran. Una niña pequeña se le acercó y lo abrazó con fuerza. Hermano, nunca te dejaré, de verdad, eres tan infantil, Bella, respondió él con una risita, mientras su hermana se aferraba a él como a su último sustento. Richard no sentía mucho por sus padres, quienes habían sido más como una fuente de recursos que figuras afectivas. Sin embargo, tras su muerte, sintió un vacío inmenso. Si no fuera por Bella, cuando el desastre azotó el mundo, quizá él se habría rendido. Ella fue quien lo mantuvo motivado. La última vez que la vio, ella seguía llorando, igual que el día del funeral. Esa chica era la razón por la que Richard estaba tan aferrado a esta nueva oportunidad. Veamos. Tenía 20 puntos en la tienda para mejorar las estadísticas de su hermana. Nombre, Bella Anderson, edad, 18, raza, humana, fuerza, 11, velocidad, 15, inteligencia, 30, suerte, 20, habilidades, desollar, hornear, puntos disponibles, 20. Richard tomó una decisión, 5 a fuerza, 5 a velocidad y 10 a suerte. En un mundo infernal, la suerte era el factor más crucial. Si tienes suerte, sobrevives a una horda con un lápiz, si no, mueres por nada. Orden aceptada, puntos repartidos. Richard sonrió. Esperaba que esto ayudara a su hermana a sobrevivir cuando llegara el caos. Al día siguiente, Richard se despertó antes del amanecer y decidió salir a correr. Aunque tenía bendiciones mágicas, sabía que necesitaba un físico resistente. En batalla, cualquier cosa podía pasar. En su vida anterior, su físico era el de un atleta y dominaba desde destornilladores hasta hachas. Pero ahora, jadeo. Y mierda. Ya estoy llegando a mi límite. Tras correr apenas 300 metros, su visión se oscureció y tuvo que detenerse. El cuerpo de este Richard era lamentable. Llegó al campo de entrenamiento, tomó una espada de madera y cerró los ojos. Esta vez no usaría éter, solo quería practicar movimientos básicos. Antes de empezar, una voz lo interrumpió. ¿Le gustaría entrenar conmigo, joven maestro? Era Albert, el mayordomo que lo servía desde hacía 10 años. Richard sonrió con suficiencia. Todos sabían que él era un novato, así que pedir ayuda no levantaría sospechas. Si tanto anhelas que te derroten, adelante, respondió Richard, fingiendo su habitual arrogancia de cretino. Sin embargo, Richard no notó el destello de sospecha que nubló sutilmente los ojos del mayordomo. Capítulo 8. Entrenamiento. Albert presentía que algo andaba mal con el amo al que servía. Desde que Richard despertó el día anterior, su comportamiento había sido errático. Lo primero que Albert notó fue la supresión del éter, algo que ningún mago en su sano juicio intentaría, pues restringir el flujo de la fuerza vital podía acarrear graves consecuencias. Lo segundo fue su trato con el personal. Richard se había vuelto extrañamente suave. En el pasado, una criada podía ser azotada por el simple hecho de hablar demasiado alto. Ahora, el joven amo era casi amable. Además, estaba el repentino interés por el entrenamiento físico. Para alguien que solía holgazanear y sentía aversión por las armas, este cambio era drástico. En circunstancias normales, cualquier sirviente estaría eufórico por la mejora en la personalidad de su señor, pero Albert no podía aceptarlo tan fácilmente. ¿Y si está bajo la influencia de un mago oscuro?, pensó. Había visto hechiceros capaces de interferir mentalmente con sus objetivos. Existía la posibilidad de que el maestro Richard fuera una marioneta. Por ello, decidió vigilarlo de cerca. Si encontraba pruebas, la duquesa tendría que ser informada de inmediato. Punto de vista de Richard. Venga a por mí, joven amo. El mayordomo permaneció inmóvil, con las manos vacías.
Si no fuera por mis recuerdos, habría pensado que Albert me estaba subestimando, pero sabía que su cuerpo era su mejor arma. Respiré hondo y adopté una postura natural, aunque poco ortodoxa. Mis técnicas no venían de manuales de esgrima noble, sino de la lucha por la supervivencia en la naturaleza, no tenían elegancia, solo fuerza contundente. Avancé con la mirada fija, listo para cualquier movimiento. Blandí mi espada en un corte horizontal, apuntando al cuello, un punto que me resultó letal contra los zombis. Sin embargo, mi oponente no era un no muerto. ¡Back! Su palma apareció de la nada, bloqueando el golpe en seco. No perdí tiempo lamentándome, lancé otro ataque desde el ángulo opuesto. Corte, estocada, golpe de pomo, desaté todo mi arsenal, pero fue inútil. Albert desviaba cada impacto con la facilidad con la que se espanta una mosca. Era un muro de hierro impenetrable. Frustrado, intenté un tajo invertido hacia su barbilla. ¿Qué? Ocurrió algo inesperado. Albert no usó las manos. En cambio, dejó que la hoja de madera golpeara su barbilla y, con un movimiento preciso, bajó la cabeza atrapando la espada contra su pecho. Antes de que pudiera reaccionar, sujetó la madera por el centro y... ¡crack! Bajo mi mirada atónita, Albert rompió la espada como si fuera una ramita. Retrocedí con la frente empapada de sudor. Sabía que este tipo era peligroso, pero esto era ridículo. Joven maestro, le sugiero que use su éter o esta batalla no durará mucho, sugirió con una pizca de diversión en su voz. Entrecerré los ojos. Tenía dos opciones, buscar otra espada y ser táctico, o hacer lo que él decía. El problema era mi nulo control sobre la magia. Al diablo. Sujeté la mitad rota de la espada con ambas manos y me concentré en el flujo que recorría mi cuerpo. No dejes que el mundo arda, solo la espada. No lograba recitar el mantra correctamente, pero sentía la vibración. Swan. El sonido familiar de las llamas consumiendo madera llegó a mis oídos. Mis manos temblaron, el trauma de ayer aún estaba fresco. Pero para alguien que ha visto a humanos ser devorados vivos, esto no iba a detenerme. Mi mirada se fijó en Albert a través del fuego. Él no se movió, simplemente esperaba. ¡Fu! Exhalé profundamente y cargué. En 3 zancadas estaba frente a él con la madera llameante sobre mi cabeza. El tiempo pareció ralentizarse. Cuando comencé el descenso de la hoja, vi el movimiento de Albert, levantó el antebrazo para bloquear. Sonreí. En el último milisegundo, solté la espada. El arma en llamas siguió cayendo como una distracción, sobresaltando a mi oponente. Aproveché ese instante de sorpresa para cerrar el puño y lanzarlo con toda mi alma hacia su torso expuesto. ¡Back! Una fuerte reverberación resonó en el campo. Había usado toda mi fuerza. Sin embargo, no está mal, joven maestro. Albert no se había inmutado. No fue que su estómago fuera de acero, fue que leyó mi táctica a tiempo y levantó la rodilla para interceptar mi puño. ¡Uf, joder! Maldije cuando el dolor regresó a mi brazo. ¿Qué demonios tienes en la rodilla? Espeté frotándome el puño entumecido. El mayordomo se rió entre dientes. No solo demostró un gran control sobre su poder, sino que usó tácticas sucias para asestar un golpe. En resumen, me estás llamando tramposo, respondí con cara inexpresiva. Se dio cuenta de que no podía ganar por medios normales y tomó un camino diferente. Eso es pragmatismo. Sí, me encogí de hombros. Me voy. Prepara el desayuno. Como desee, mi señor, hizo una reverencia mientras yo me dirigía a la mansión. Albert observó la espalda de Richard mientras se alejaba. Aunque estaba impresionado, sus dudas crecieron. La táctica de combate y la proactividad que Richard mostró no eran algo que se aprendiera de la noche a la mañana. Sus rasgos eran los de un veterano que se ha curtido en innumerables conflictos. Además, tras la derrota, no mostró ira, sino motivación. Era un cambio tan radical que resultaba sospechoso. ¿Debería decírselo a la duquesa? Capítulo 9. La anulación.
El portal de teletransportación es una maravilla de la tecnología mágica, un dispositivo capaz de acortar distancias continentales en un parpadeo. Su mecanismo se basa en los recuerdos del usuario y se activa con una descarga precisa de éter. Aunque su exterior parece un pedestal sencillo, su valor es incalculable, solo alguien con la fortuna de la duquesa podría permitirse uno para uso personal. Que tengas un buen viaje, cariño. Bellarine se despidió rodeada de criadas. El portal tardaba un día entero en recargarse, por lo que Richard viajaría solo con su doncella personal. Aún así, la duquesa no estaba preocupada, ya había enviado sombras a Cravenford para protegerlo desde la distancia. Richard tocó el orbe del pedestal e introdujo su éter. En su mente, visualizó la fachada de la mansión de Emily, un lugar que el antiguo Richard conocía a la perfección. Una luz cegadora envolvió la plataforma y, al disiparse, las dos figuras se habían esfumado. Punto de vista de Emily. Nunca pensé que estaría tan nerviosa por ver a Richard. Tras la visita de Eleanor ayer, me vi obligada a replantearme todo lo que creía saber sobre él. No es que lo hubiera perdonado, mi corazón y mi alma pertenecen a Isen, y no hay espacio para nadie más. Pero la duda me carcomía. Si Eleanor tenía razón, la crueldad de Richard y su odio hacia Isen nacieron de los celos y de un amor no correspondido hacia mí. Pero, ¿cuándo pudo enamorarse? No éramos amigos de la infancia, solo nos veíamos en reuniones formales por obligación de nuestros padres. Yo nunca sentí nada, para mí, el compromiso era solo una orden que cumplir. No, Eleanor debe estar equivocada, pensé tratando de calmarme. Richard es solo un hombre arrogante que no soporta que alguien de origen humilde como Isen lo supere. Mi señora, el joven amo Richard ha llegado, anunció un sirviente. Me puse de pie, ocultando mi ansiedad tras una máscara de etiqueta. Hoy encontraría todas las respuestas. En cuanto Emily entró en la recepción, el alma veterana dentro de Richard reaccionó. Su cuerpo se calentó y su corazón latió con una fuerza que ni las llamas del gimnasio habían logrado provocar. Sin embargo, mantuvo la compostura. Al observar a la princesa rubia, Richard reconoció que su belleza era abrumadora, superior a cualquier actriz de su vida pasada. Pero años de sobrevivir en la naturaleza, donde la belleza era a menudo una trampa, le habían otorgado una voluntad de hierro frente al encanto femenino. Se levantó de su asiento. Notó que los ojos de Emily temblaban ligeramente. Richard, sin decir palabra, le tomó la mano y besó el dorso con una reverencia impecable. Espero que estés bien, Emily. La joven se quedó paralizada por un instante. La voz de Richard sonaba profunda, diferente a como la recordaba. Espero que usted también se encuentre bien de salud, Sir Richard, respondió ella recuperando su mano con una brusquedad que rayaba en lo grosero. Se sentaron frente a frente. El silencio se volvió denso. Emily rebosaba inquietud, mientras Richard lucía una máscara inamovible de indiferencia. Finalmente, para romper el hielo, ella sugirió, ¿le gustaría tomar un té? Antes de que la criada pudiera moverse, la voz fría de Richard cortó el aire. No, estoy bien. Prefiero ir directo al grano. Me gustaría saber por qué me invitaste con tanta urgencia, Emily. Ese tono autoritario, esa rigidez, eran los rasgos que Emily siempre había detestado. Pero en ese momento, le sirvieron para reafirmarse. Eleanor se equivocó, pensó apretando el puño. Nadie habla con tanta frialdad a la persona que ama. Es el mismo capullo de siempre. Su rostro nervioso se transformó en una expresión de acero. Miró a los sirvientes y ordenó, váyanse. Las criadas hicieron una reverencia y salieron. Richard hizo un gesto a su doncella morena, quien siguió el ejemplo. Solos en la estancia, Emily respiró hondo. Sabía que esto traería problemas políticos a su familia, pero prefería cualquier cosa antes que seguir atada a este hombre. Con una mirada gélida, sentenció, Richard de la casa Scarlett, quiero anular nuestro compromiso. Richard no parpadeó. No hubo gritos, ni indignación, ni súplicas. De acuerdo. Emily se quedó boquiabierta. Esa no era, en absoluto, la reacción que esperaba. Capítulo 10.
el peso de la culpa. Richard había sentido algo por Emily desde su primer encuentro. En aquel salón aristocrático, ella fue para él un faro de luz, su amabilidad, una gema rara en un mundo de intrigas, lo conquistó por completo. Pero hubo un momento específico que selló su destino. Sucedió durante una visita a la mansión Cravenford. Richard se perdió en los pasillos y, por azar, terminó escuchando una charla privada entre Emily y una amiga. «Te digo que es un borracho y frecuenta burdeles», decía la amiga. «Piénsalo 2 veces antes de aceptarlo». Richard esperó la respuesta de Emily, listo para lo peor. Sin embargo, ella dijo algo que él malinterpretó profundamente: «No puedo rechazarlo solo por su pasado, espero que, al entrar en la academia, pueda cambiar las cosas». En la mente del joven Richard, aquello fue una promesa de amor, ella intentaría cambiarlo para ser la pareja perfecta. Lo que no sabía era que Emily se refería a cambiar su propia sumisión hacia su padre para forzar la anulación del compromiso. Ese malentendido alimentó su obsesión. Al verla luego cerca de Isen en la academia, su corazón se rompió, los celos lo consumieron y, finalmente, al comprender que nunca tendría su sonrisa, se quitó la vida. Un final trágico que el nuevo Richard no pensaba repetir, aunque sí planeaba utilizarlo. Para que su cambio de actitud en el futuro no despertara sospechas, debía dejar una huella imborrable en el corazón de Emily. Así comenzaba su propio drama. De acuerdo. Ante la respuesta inmediata de Richard, Emily abrió los ojos de par en par. Aunque sospechaba que Eleanor tenía razón, la frialdad con la que él aceptó fue desconcertante. «Nunca sentiste el más mínimo afecto por esta relación, ¿verdad?», soltó Emily, con un tono que buscaba liberarse de su propia culpa. «Tú nunca podrías amar a nadie». Richard no mostró enojo, aunque le resultó irónico que ella intentara pintarlo como el desalmado para sentirse mejor. Él se desabrochó el botón superior de la camisa, fingiendo una pesadez emocional. «Hablaré con mi madre. Le pediré que envíe una carta formal de anulación de nuestra parte». Emily se quedó atónita. ¿Por qué él tomaría la iniciativa de cancelar el compromiso si era ella quien quería romper? «Está intentando protegerme de la ira de mi padre», pensó por un segundo, antes de sacudir la cabeza. No. Solo quiere preservar su reputación. No quiere ser el rechazado, prefiere decir que él me dejó. Sigue siendo el mismo egoísta de siempre. «Aquí tienes el anillo que me regalaste», dijo Richard, interrumpiendo sus pensamientos. Se quitó una cadena del cuello. Emily se quedó helada. Ella llevaba su anillo en el dedo por obligación, pero Richard lo llevaba como un colgante, pegado a su pecho. Estaba impecable, bien cuidado. Ella siempre supuso que él lo habría tirado para poder seducir a otras mujeres sin ataduras, pero lo había tenido con él todo este tiempo. Richard se acercó y tomó la mano de Emily. Ella, en trance, la abrió. Al depositar el colgante en su palma, él la miró fijamente a los ojos. «Decidí usar este anillo en el momento en que me aceptaste como tu señor, pero supongo que nunca estuvo destinado a ser usado por mí». Emily reconoció esa mirada. En su vida pasada, pensó que esos ojos reflejaban arrogancia y desprecio. Ahora, con el corazón encogido, se dio cuenta de la verdad: esos ojos solo contenían una profunda y silenciosa tristeza. Sin decir una palabra más, Richard dio media vuelta y salió de la habitación. Emily permaneció sentada, apretando el metal frío contra su palma. No había duda, a Richard le gustaba. En su vida anterior, él había muerto por su culpa. Con los ojos humedecidos, se cubrió el rostro y murmuró: «¿Qué debo hacer ahora?». Dean. Misión cumplida, felicidades, anfitrión. Al cruzar el umbral de la mansión, una pantalla flotante apareció frente a Richard. Él sonrió con suficiencia, su estrategia de manipulación emocional había sido un éxito rotundo. Afecto de Emily Cravenford, -150, -120. El drama del colgante funcionó, pensó. El Richard original guardaba el anillo en una caja de terciopelo por puro aprecio, pero este nuevo Richard lo había colgado de su cuello solo esa mañana, sabiendo que la culpa era la cadena más fuerte para atar a una mujer como Emily.
Ahora que ella creía que él la amaba en secreto, cualquier cambio de personalidad en la academia sería visto como el resultado de un corazón roto y no como algo sospechoso. Ahora, a entrenar un poco. Espero que estén disfrutando esta gran historia y busquen en su corazón Dao la intención de suscribirse.